Hola chicos, vamos entonces a realizar, aclarar algunas dudas y a continuar viendo lo relacionado con semejanza y congruencia. Entonces vamos a continuar. En clase nosotros decíamos que antes de definir semejanza y congruencia entre triángulos, lo estudiamos entre triángulos, teníamos que definir dos conceptos fundamentales, el concepto de razón y el concepto de proporción. Y decíamos que una razón era una comparación entre dos magnitudes. Esta comparación se realizaba generalmente usando división. Entonces nosotros queríamos comparar, en nuestro caso, el 8 con el 4, ¿sí? Que es lo mismo a poner 8 cuartos o poner 8 dividido en 4. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto se lee 8 es a 4, igual que este. Cuando estamos hablando de razones, esto se lee 8 es a 4. Y esa razón es igual a 2. 2 es la razón de proporcionalidad o la razón. Ahora, teniendo en cuenta ese concepto de razón, aparece otro concepto fundamental que es el de proporción. Tenemos aquí la proporción. Y la proporción no es más que otra comparación entre dos razones, ¿sí? Una comparación o una igualdad entre dos razones. Y una proporción generalmente se escribe de esta forma. 5 es a 13, esto es la primera razón, y 25 es a 66, la segunda razón. Tenemos la igualdad o la comparación entre estas dos razones. ¿Cómo se lee esto? Se lee de la siguiente forma: 5 es a 13 como 25 es a 66. Bueno, 66. ¿Y qué es una razón? Veamos aquí. De forma gráfica, entonces tenemos una proporción, ¿sí? Una proporción de forma gráfica, donde aquí tenemos una razón que está representada por las figuritas que están allí, y aquí tenemos otra razón. Entonces, esta razón vendría siendo 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Sería 5 es a 13, 5 es a 13, como 25 es a 65. Estas dos razones son iguales. En conjunto, esas dos razones cuando se igualan o cuando se comparan, se llama una proporción. Es una proporción. Y noten que si nosotros tomamos acá, ya sabemos que las figuritas que hay en la parte de arriba son 5. Si la multiplico por 5, eso me da 25. Y en la parte de abajo ya sabemos que las figuritas que hay son 13. Si la multiplico por 5, me da 65. Esto y esto es exactamente lo mismo. Pero esto se conoce en conjunto como una proporción. Ahora, cuando nosotros trabajamos con figuras semejantes o con figuras congruentes, debemos tener en cuenta lo relacionado con razón entre segmentos. Ahora ya vamos a comparar solamente segmentos. Y si nosotros tenemos dos segmentos como los que pueden ver ustedes allí, este segmento mide 2 centímetros y este otro segmento mide 4 centímetros. Si nosotros comparamos las medidas, ¿sí? La razón entre segmentos sigue siendo de la misma forma una comparación. Vamos a hacer entonces la comparación entre las medidas de estos dos segmentos. ¿Una comparación de qué forma? De tipo de división o de tipo cociente. Entonces, si nosotros comparamos 2 centímetros o comparamos la medida del primer segmento con la medida del segundo segmento, que son 4 centímetros, pues quedaría 2 es a 4. Si simplificamos eso, tenemos que esa razón es un medio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo el segmento más pequeñito, que es de 2 centímetros, y lo pongo encima del segmento más grande, que es de 4 centímetros, solamente va a cubrir la mitad del segmento. Claro, si nosotros ponemos este segmento aquí encima, solamente me cubre la mitad. Ahora, también podemos hacer la comparación a la inversa. Es decir, voy a comparar el segmento grande, que mide 4 centímetros, con el segmento pequeñito, que mide 2 centímetros. Si nosotros comparamos eso, pues quedaría la razón 4 es a 2, y eso vendría siendo igual a 2. Que gráficamente sería que para completar el segmento grande, que es de 4 centímetros, necesito dos segmentos de 2 centímetros. Dos segmentos pequeños de 2 centímetros. Ahora,
Esto nos lleva a definir lo relacionado con semejanza y congruencia. Y nosotros decíamos que dos figuras, dos triángulos o dos figuras en general son semejantes si tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Entonces aquí tenemos dos triángulos que son semejantes, la forma es la misma, lo que nos cambia aquí es el tamaño, este es más grande que este. También con otras figuras tenemos entonces dos figuritas, ¿sí? Dos trapecios se llaman, que tienen la misma forma, la ubicación es diferente, pero tienen la misma forma y lo que cambia aquí es el tamaño y la ubicación. Ahora, cuando hablamos de figuras congruentes o cuando hablamos de congruencia en matemáticas, congruencia lo podemos relacionar directamente con igualdad. Entonces, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y además tienen el mismo tamaño. Misma forma y el mismo tamaño. No me importa la ubicación que tengan esas figuras. Si tienen la misma forma y el mismo tamaño, las figuras son congruentes. Entonces, relacionamos congruencia con igualdad. También decíamos nosotros que cuando estábamos trabajando con triángulos existían algunos criterios de semejanza entre triángulos. Esos criterios ya ustedes los conocen muy bien, el criterio lado, 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 el criterio ángulo, ángulo, ángulo y el criterio lado, ángulo, ángulo. ¿Sí? Para el primer criterio, para recordar, entonces sabemos que si son semejantes deben tener la misma forma y el mismo tamaño. En otras palabras, podríamos decir que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales, si sus lados correspondientes son proporcionales y además sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, sus ángulos son iguales. Vamos a ver aquí. Sabemos que tienen la misma forma. Al decir que tienen la misma forma, estamos diciendo que los ángulos son iguales. ¿Será que los lados son proporcionales? Solamente para verificar. Este segmento mide 8 centímetros y este es correspondiente con este segmento que mide 4 centímetros. Si nosotros tomamos 8 y lo comparamos con 4 haciendo un cociente, es decir, tomamos el 8 y lo dividimos en 4, eso me da 2. Y exactamente es lo mismo a tomar este segmento, la medida de este segmento que son 12 y dividirlo entre la medida de este segmento que son 6. 12 dividido en 6 también me da 2 y es lo mismo a tomar la medida de este segmento que es 18 y dividirlo en la medida de este segmento que es 9. 18 dividido en 9 me daría 2. Y así es el ejemplo con cada uno de los criterios que tenemos allí. Nosotros hasta el momento hemos estudiado semejanza de triángulos, pero resulta que este concepto de semejanza lo podemos extender a otro tipo de figuras, no solamente a triángulos. Podemos entonces hablar de rectángulos congruentes, podríamos hablar de cuadrados congruentes, de polígonos congruentes en general. Entonces, dos figuras, dos polígonos, ¿sí? Dos figuras o dos polígonos son semejantes si sus segmentos correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. En otras palabras, es la misma definición de semejanza de triángulos. Dos polígonos son semejantes y tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Al hablar de ángulos correspondientes, son congruentes o ángulos congruentes, estamos diciendo que los ángulos son iguales. Y al hablar de segmentos correspondientes proporcionales o segmentos proporcionales, estamos diciendo que existe una razón de proporcionalidad. Es decir, las divisiones que nosotros calculábamos con los triángulos y nos daban un valor siempre igual, con estos polígonos también va a suceder lo mismo. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a analizar un poco este ejemplo. Tenemos aquí estas dos figuras, estos dos trapecios. No tenemos las medidas, pero podemos intuir cuáles podrían ser las medidas allí. Entonces, vamos a ver. La medida del segmento HG o del segmento GH es lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4 unidades. Ahora, vamos a buscar aquí el segmento correspondiente. No podemos usar este segmento porque no es el correspondiente al segmento HG o al segmento GH. Tendríamos que encontrar el segmento correspondiente y aquí el segmento correspondiente vendría siendo el segmento BC o el segmento BD, que es lo mismo. Entonces, el segmento HG tiene 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Y el segmento BC tiene 1 unidad. Si nosotros probamos y hacemos la razón entre estos dos segmentos, el segmento HG, 4 unidades, y el segmento BC, 1 unidad.
Si hacemos la división entre estos dos valores, pues me da 4. Sigamos comparando. Voy a comparar entonces ahora el segmento FG y el segmento BC. El segmento FG, entonces tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades del segmento FG. Ahora, voy a buscar entonces el segmento correspondiente. Por supuesto, tendría que ser este. ¿Cuántas unidades tiene? 1, 2. Tiene 2 unidades. Si nosotros hacemos la razón, pues quedaría FG, tiene 8 unidades, y el segmento DC tiene 2 unidades. Al hacer la división o hacer el cociente allí, daría también 4. Entonces podemos darnos cuenta que, al parecer, sí existe proporcionalidad entre los segmentos o entre los lados de estas dos figuras. Seguimos haciendo, entonces, las razones. Ahora vamos a analizar el segmento EF o FG, con su segmento correspondiente, con su lado correspondiente, que vendría siendo el lado AD. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. También tiene 4 unidades. ¿Sí? Quizás son un poquito más grandes, pero también son 4 unidades que las podemos contar. Y el otro segmento correspondiente tendría solamente una unidad. 4 dividido en 1, pues daría 4. Y vamos a hacer la comparación. Si hacemos la comparación con el último segmento, o con el último lado, pues sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el lado correspondiente a este? Pues si nosotros tomamos 4 unidades y lo dividimos en 1, pues nos daría exactamente 4. Por lo tanto, ya podemos concluir que estas dos figuras son semejantes. Vamos a hacer otro tipo de ejemplos. Vamos a verificar si estas dos figuras son semejantes. Entonces, los ángulos deben ser iguales o deben tener la misma forma. Visualmente, pues nosotros podemos darnos cuenta que las dos figuras tienen la misma forma. Pero como tenemos la medida de los ángulos, comparemos. Este ángulo es de 90, este también. Este ángulo es de 90, este también. Este ángulo es de 135, este también es de 135. Este ángulo de 45 es también de 45. Ahora vamos a hacer la comparación entre los segmentos. Vamos a ver. Este lado, que está acá, mide 8,48 centímetros y su lado correspondiente en la otra figura sería 4,24 centímetros. Si nosotros hacemos la razón y comparamos, pues entonces vamos a tomar 8,48 y lo vamos a dividir entre 4,24. Eso nos da como resultado 2. Listo. Continuemos. Ahora vamos a comparar el segmento 16 con el segmento 8. Entonces, si hacemos la razón, pues 16 dividido entre 8 me daría 2. Ahora vamos a comparar el segmento 6 y lo vamos a dividir entre el segmento 3. Pues 6 dividido en 3 daría otra vez 2. Comparemos ahora el segmento 10 con el segmento 5. Pues 10 dividido en 5 nuevamente nos da 2. Y notemos que siempre nos dio 2. Ese valor se conoce como razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad entre estos dos, entre estas dos figuras es 2. Siempre nosotros debemos elegir un orden para realizar estas razones, o estas divisiones, o estos cocientes. Si yo tomo un segmento de la figura más grande, y luego el segmento de la figura más pequeña, debo continuar con ese orden. Tomar el segmento de la figura más grande y luego el segmento de la figura más pequeña. Y por último vamos a hacer este ejemplo. Esto de semejanza y congruencia nos permite solucionar ejemplos de este tipo. Si el perímetro de un rectángulo es 50 centímetros y la razón entre el largo y el ancho es 1:4, ¿cuáles son las medidas del rectángulo? Entonces vamos a ver, la razón es 1:4, o lo podemos escribir como un cociente, un cuarto. Vamos a suponer que tenemos aquí nuestro rectángulo, el perímetro son 50 centímetros, 50, es una representación del rectángulo real. Y vamos a ver, vamos a suponer que este rectángulo tiene estas medidas. Si nosotros sumamos y calculamos el perímetro, recordemos que el perímetro, el cálculo del perímetro de una figura es la suma de todos sus lados. 15 más 10 más 15 más 10, eso da 50. Exactamente tiene 50
unidades de perímetro o 50 centímetros de perímetro este rectángulo. Ahora, me dice que la razón, recuerden, la razón, la división o el cociente entre el largo y el ancho, tiene que darme un cuarto. Entonces vamos a ver, construyamos esa razón. La razón vendría siendo 15 sobre 10, el cociente entre 15 y 10. Si nosotros simplificamos esto, o si realizamos la división, esto me daría esto, 3 medios, aproximadamente, o exactamente 1.5, 3 medios. ¿Cuánto nos debe dar la razón? Un cuarto. Como la razón no nos dio lo mismo, aunque el perímetro del rectángulo sea 50, esas no son las medidas de cada uno de los lados del rectángulo. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando. Vamos a ver. Ahora vamos a suponer que tenemos ya no las medidas de 15 y 10, sino las medidas de 20 y 5. Si nosotros hacemos la razón entre el largo y el ancho, ¿será que nos da un cuarto? Pues veamos a ver. La razón entre el largo, que son 5, y entre el ancho, que son 20, si nosotros simplificamos esta expresión o este cociente, sacamos quinta a 5 nos da 1 y quinta de 20 nos da 4. Nos dio exactamente la misma razón. Por lo tanto, las medidas de nuestro rectángulo son las que aparecen acá. Son las que aparecen acá, porque si nosotros sumamos esto, pues el perímetro nos da 50 y la razón si es un cuarto o es 1 es a 4. ¿Listo, chicos? Entonces, Dios les bendiga, que estén muy bien.